Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos nuevamente por estos lugares, ¿verdad? La verdad es que ha sido un poco complicado transmitir. Si me permiten ver nuevamente cómo estamos saliendo el audio. Sí, estamos bien. La verdad las cosas es que quiero cumplir con lo que había dicho de hacer al menos 2 programas al mes, ya que llevamos 49 episodios. Es un largo camino recorrido, pero aún queda mucho, mucho camino por recorrer, todavía mucha tela que cortar, mucha teología por estudiar, así es que vamos a estar atentos para tratar de hacer 2 programas al mes. Eh, Somos el Ministerio Lumbrera, antes éramos Canadá para Cristo, pero como he explicado antes, por temas geográficos, hoy tuvimos que cambiar el nombre y siempre me gusta recordar que nuestro ministerio se fundamenta en 2 pilares, que es la evangelización y la edificación de los santos. Y en este caso estamos tratando de edificar a la iglesia a través de la teología sistemática puesta a ustedes de manera gratuita y de un nivel de seminario. Queremos profundizar en la medida que se pueda en el tiempo que tenemos, porque no me gusta hacer los programas de más de 1 hora, debido a que encuentro que puede ser un poco gravoso y difícil de ver más de 1 hora y ya estar en el celular o en el computador. A veces cansa. Entonces, entre 45 minutos y 1 hora considero que es un tiempo adecuado para hacer los episodios. Por eso estamos segmentando o sistematizando más al detalle la teología sistemática y bíblica. Y como pueden ver acá abajo, hoy continuamos, mejor dicho, con lo que es la revelación especial. Hemos avanzado bastante. Hoy estamos con la revelación especial escrita, que es la Biblia, que ya lo vimos en episodios anteriores, pero hoy vamos a empezar a detallar algunos puntos con respecto a la escritura. Como dijimos anteriormente, esto va de la mano o es lo necesario, ¿verdad? Para poder conocer bien a nuestro Señor. Y no le tengamos miedo a la teología. Siempre les digo y les recuerdo que entre más y mejor conozcamos a nuestro Señor, más y mejor le servimos y más y mejor le adoramos. Así es que tenemos harto material para cubrir. Como siempre estamos utilizando el software bíblico Logos y herramientas que tiene dentro de este software. Así es que si usted quiere invertir en algo para estudiar las escrituras, hágalo en esto. El software es muy bueno. En español debe ser lo mejor que hay en relación a ¿cómo se llama?, al estudio de las escrituras. Así es que el canon, importante tema con respecto a las escrituras. Vamos hoy día a desmentir un poco o desmentir definitivamente eso que dicen que el canon lo creó un concilio, que fue el ser humano el que finalmente eligió qué libros estaban en la Biblia y cuáles no. Y bueno, como ustedes saben, nuestra Biblia tiene 66 libros, a diferencia, por ejemplo, de otros cánones que aquí los vamos a ir viendo. Vamos a hacer, si el tiempo nos alcanza, una comparación con algunos cánones de otras religiones para que ustedes puedan ver la diferencia. Yo tengo la certeza y la confianza de que el que tenemos nosotros es inspirado por Dios y es el correcto. Así es que vamos a nuestro software bíblico Logos para comenzar ya con de lleno con nuestra clase. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos el canon, ¿ya? Esta es la imagen del sumario teológico Lexham, que es el texto base con que estamos nosotros haciendo nuestros estudios, el sumario teológico Lexham, pero también, si me permiten, voy a... exactamente, me hice un tecito para poder mojar la garganta y lo vamos a acomodar acá. Es nuestro texto base, pero no obstante, yo siempre trato de usar distintas herramientas que están dentro del mismo software bíblico, como comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, teologías sistemáticas y algunas herramientas como hoy espero poder alcanzar a ver una comparación de cánones. Así es que vamos a empezar a leer el material para que nos alcance el tiempo. Todos los versículos bíblicos que leamos son de la Nueva Biblia de las Américas. Esa versión es la que yo uso para enseñar. Y también no todos los versículos bíblicos los leemos debido a que el tiempo es corto y finalmente o al final del día es usted el que tiene que preocuparse de profundizar en estos estudios. Todo esto es con el fin de desarrollar en ustedes el hambre por el conocimiento teológico y bíblico, que es el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, sin más, vamos con esto que es el canon
de las Escrituras. El canon es la colección de libros divinamente autorizada que Dios ha dado para gobernar a su pueblo. Tenemos que recordar, como dijimos, que creemos que la Biblia es inspirada por Dios y es la fuente de autoridad para el pueblo de Dios. Para nosotros los cristianos, la Biblia es la autoridad última sobre todas las áreas de nuestra vida. Podemos sí decir, bueno, que la Biblia no toca ciertos temas, la verdad es que puede no tocarlos directamente, pero sí siempre tiene un principio el cual nos gobierna. Bien, entonces la primera definición que vemos de canon es que es la colección de libros divinamente autorizada que Dios ha dado para gobernar a su pueblo. Mediante la inspiración, Dios identifica las palabras humanas con las suyas, de modo que éstas sean la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la inspiración divina. Ustedes pueden ver acá, eh, ya hemos recorrido un montón. Y en el capítulo anterior vimos acerca de la Biblia y nombramos estos subcategorías. Canon, inspiración, autoría, veracidad, claridad, suficiencia, necesidad, traducción, interpretación y la regula fidei, que es la regla de fe. Así que no voy a profundizar hoy en la inspiración, ya que el próximo episodio se va a tratar exclusivamente de la inspiración. Continuamos, pero también actúa para juntar tales libros de forma que algunos de ellos formen un documento más grande, un canon, un conjunto, un grupo de libros, que sirva para gobernar al pueblo de Dios. El canon es como la constitución escrita de una nación, su ley suprema. Es lo que yo les venía diciendo, que la Biblia, permiso, me quedo bueno. La Biblia finalmente es nuestra constitución. En las naciones fuera de Israel, un gran rey a menudo elaboraba un tratado escrito por el cual gobernaba una nación conquistada. Ese documento se guardaba en el templo del gran rey y en el templo de la nación conquistada. Del mismo modo, el documento del pacto de Dios con Israel se guardó en el tabernáculo y luego en el templo de Israel. Ese documento regía todos los aspectos de la relación entre Israel y su Señor. Aquí claramente estamos hablando de los libros del Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles, en consonancia con la interpretación judía, se referían al documento del pacto del Antiguo Testamento como una colección autorizada, las Sagradas Escrituras. Eso es lo que denominamos el canon del Antiguo Testamento. Todos los libros que fueron inspirados por Dios, que escribió Moisés, ¿verdad? Los profetas mayores, los profetas menores, los salmos de David, algunos de Salomón, entre otros, Jesús mismo los consideró Sagrada Escritura. Y luego vamos a avanzar con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento. Pero había más por venir, por supuesto. Jesús encomendó a sus apóstoles que escribieran documentos adicionales describiendo sus palabras y obras y abordando los asuntos de la iglesia tras su resurrección y ascensión. Ellos escribieron libros y cartas que hoy consideramos como el Nuevo Testamento o el libro del Nuevo Pacto, como usted quiera llamarlo. Hay mucho debate, perdón, acerca de cómo se identificó el canon del Nuevo Testamento, ya que los libros inspirados no fueron depositados en un solo lugar como en el Antiguo Testamento, ¿ya? Hay un tema con la conformación del canon de ambos testamentos. El Antiguo Testamento podemos decir que fue eh, creado, si bien fue creado a partir de historias de largo tiempo, fue casi unánimemente aceptado en un principio. No hubo lo que sucede con el Nuevo Testamento, con los libros apócrifos, con libros que se escribieron mucho tiempo después, con pseudo escritores que pusieron nombres famosos para tratar de hacerse pasar como un libro inspirado, sino que fue ya digámoslo, más directa la aceptación del canon del Antiguo Testamento y no hay discusión. Y no va a haber discusión porque son efectivamente el libro que el Señor o los libros que el Señor quiso que estuvieran ahí para su pueblo, para regir a su pueblo, tanto históricos como de leyes. Por ejemplo, tenemos Éxodo, Levítico, que al menos el Pentateuco es una mezcla entre historia y libros legales, ¿verdad? Algunos lo pueden considerar un poco de mito historia, que es una historia verídica adornada, por decirlo de una manera, con mitología tomada un poco de los pueblos que estaban hasta alrededor. Independiente, podemos
discutir la autoría quizás del Pentateuco. Algunos dicen que no fue Moisés, que fue la teoría documental, por ejemplo, que dice que se tomaron de varias fuentes, la fuente yavista, los elogistas y distinto. Yo considero que eso es un error. No considero que la escuela de Waldhausen, creo que se llamaba, esté en lo correcto. Si hacemos un estudio sin sesgos y intelectualmente honesto, la paternidad mosaica queda fuera de duda. Bien, no obstante, como les digo, el canon del Antiguo Testamento se acepta y se aceptó con mayor facilidad que el Nuevo Testamento. Continuamos. En primer lugar, estamos aquí, pueden ver ustedes en la pantalla mi sable láser azul. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta que estos escritos se volvieron canónicos de inmediato. Vamos a explicar eso un poquito más adelante. En cuanto Dios los inspiró para hacer su palabra. Contrariamente a las opiniones de algunos especialistas, no hubo un largo periodo de muchos siglos durante los cuales estos libros se convirtieron en canónicos, ¿ya? Al momento de su escritura ya eran canónicos, porque fueron inspirados por Dios. Así que cuando inspiró estos libros, lo hizo con ese fin. Ya Dios no escribió o no inspiró la escritura de los libros del Nuevo Testamento para que fuesen aceptados luego como canónicos. No, Dios los hizo inmediatamente con el fin de que fuesen los libros de su palabra, que contenían su palabra, que son su palabra, para que su pueblo se guiara por ellos. Habida cuenta de esa intención, deberíamos suponer que Dios se encargaría que su pueblo reconociera la conexión canónica. Esto es importante. Lo que hubo fue un reconocimiento de los libros, no una elección por parte del ser humano. ¿Ya? Importante eso. Sería erróneo suponer que había un gran misterio sobre dónde había que encontrar estos libros. Los eruditos deben prestar más atención a este propósito divino al intentar interpretar y evaluar la historia del canon en los primeros 4 siglos. Muchas de las críticas que se le hacen a las escrituras en general nacen desde un acercamiento erróneo a las escrituras. Yo lo he dicho más de una vez, las escrituras nunca fueron intencionadas para hacer un libro de geología o de antropología o un libro de historia. Es un libro de verdades espirituales. Es un libro de autorrevelación de Dios donde nos cuenta su plan para nosotros, para el mundo. Y nuestra primera aproximación debe ser teológica. Sí podemos tener aproximaciones científicas, podemos sacar principios antropológicos, principios geológicos, podemos sacar principios, pero no podemos pensar de que la Biblia nos va a revelar o nos va a dar en detalle ese tipo de saber. No es su intención. Naturalmente que hubo un periodo de varios siglos durante el cual la Iglesia llegó a reconocer qué libros Dios había hecho canónicos. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento que actualmente aceptamos como canon fueron reconocidos como escritura por Ireneo, que murió alrededor del año 202. ¿Ya esto qué quiere decir? Que ya para el año 200 ya el canon estaba reconocido en su totalidad. Vamos a ver un poquito más abajo que fue mucho antes del 200, donde ya la iglesia en general aceptaba ya los libros del canon. No me resultó mucho la limpieza. Me disculpan un poco que hay una mancha en el lente que me tiene vuelto loco. Ya, entonces, pero ya si se fijan, para el año 200 ya había un consenso en la iglesia acerca del canon. ¿Para qué? Para que no pensemos que en los concilios del año 300, los años 400, el ser humano, ¿cierto? El hombre o un emperador fue el que dijo, ya, estos libros van a ser canónicos, estos libros van a ser inspirados y estos no. Eso no sucedió así. Muy bien, ahora vamos a continuar inmediatamente. Listo. Otros, como Segunda de Pedro, estamos acá arribita, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis continuaron siendo discutidos. Fueron los libros que, es más, digámoslo, se costó que se reconocieran como canónicos, ¿ya? En el tiempo. Pero
la carta pascual de Atanasio, obispo de Alejandría en el año 367 después de Jesucristo, contenía una lista de documentos inspirados idénticos al que reconocemos hoy. Ya, por ejemplo, vemos que en el 367 ya estaba la lista actual que tenemos como libros canónicos, ya estaba reconocida y establecida en la iglesia. Y después de eso no hubo más discusiones dentro de la iglesia acerca del contenido del canon. Podemos ver que en los 380, 370 primeros años de la iglesia, ya el canon estaba cerrado, ya el canon estaba reconocido y no se siguió discutiendo al respecto. La resolución de las disputas desde los primeros documentos del Nuevo Testamento hasta el año 367 es una historia interesante. ¿Ya? No vamos a hacer un estudio histórico profundo hoy día, pero sí vamos a continuar profundizando en este tema. Son varios los factores que entraron en juego en el reconocimiento de diferentes libros como palabras de Dios. Primero, la autoría apostólica, la relación del autor con un apóstol, Marcos con Pedro, Lucas con Pablo, y la relación de Santiago con Jesús como su medio hermano fueron importantes factores en la aceptación de estos libros. Ya, para reconocer qué libros fueron inspirados, además de la aceptación general de las iglesias, que eran libros que universalmente se leían en las iglesias, fue esta autoría apostólica y además aquellos autores que fueron reconocidos que no eran apóstoles, sí tenían una relación muy estrecha con los apóstoles y en el caso de Jacobo o Santiago, directamente con Jesucristo. También debía resolverse las controversias sobre el contenido, pero este proceso fue notablemente pacífico en comparación con otras controversias que se produjeron en la iglesia primitiva, incluso controversias sobre doctrinas centrales como la deidad y la humanidad de Cristo. La deidad y la humanidad de Cristo, por ejemplo, en la cláusula Filoque, produjeron aguerridas, por decirlo de una manera, divisiones y luchas dentro de la iglesia. La aceptación del canon y de los libros que lo componían, como acabamos de leer, fue pacífica de cierta manera debido a que no requerían una interpretación, como lo acabamos de ver, de la unidad, deidad y humanidad de Cristo, no requerían una interpretación para ser aceptada, sino que simplemente fue el libro aceptado como inspirado por Dios a estar dentro del canon. No podemos descartar un factor sobrenatural en el reconocimiento del canon. Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? El versículo completo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, en Juan 10:27. Recibir con el corazón la palabra de Dios siempre involucra la iluminación y el poder del Espíritu Santo. Entonces, como introducción, nosotros podemos ver que el reconocimiento de los libros del canon no tomó 3, 4, 5 siglos para ser reconocidos, sino que desde un principio la mayoría de los libros fueron reconocidos como inspirados por Dios y alguno que otro tomó un poco más de tiempo en ser reconocido. Ya al momento de escribirse esos libros ya fueron inspirados por Dios, por ende iban a estar dentro del canon, sí o sí, porque Dios lo había determinado. Y a través de su Espíritu Santo Él nos ilumina y nos iluminó a la iglesia para que pudiésemos nosotros hoy contar con los libros inspirados. Tenemos algunos versículos claves acá que ustedes pueden revisar luego en su casa, como por ejemplo, dónde estaban puestos los libros del Antiguo Testamento, lo vemos en Deuteronomio, con respecto a que las ovejas oyen la voz de Jesús, el Espíritu da poder a la palabra, segunda de Timoteo, primera de Tesalonicenses, Mateo, Lucas, y algunos versículos adicionales que nos dan luz acerca de esto de la palabra del Señor y cómo debe ser aceptada por nosotros. También recomiendo algunas teologías sistemáticas para leer, como la teología básica de Ryrie, la de Packer, Grudem, que es un clásico, Boswell, y la de Horton, que es una teología pentecostal bastante buena. Entonces ahora vamos a seguir profundizando en esto del canon para ampliar un poco lo que yo acabo de hacer hoy ahora como introducción, y para eso vamos a usar la teología básica de Charles Ryrie. ¿Ya? Es una teología muy didáctica,
muy fácil de entender, así es que no la recomiendo bastante para estudiar las escrituras. Yo puedo no estar de acuerdo totalmente con algunas cosas de Riley, pero no por eso voy a desestimar lo valioso que es su teología. El canon, continuamos. El asunto del canon tiene que ver con la cuestión de cuántos libros pertenecen a la Biblia. El canon, pues, se refiere a una lista autorizada de los libros de la Biblia. Está en rojo destacado para que no se les pierda. Todos estos videos después quedan inmediatamente guardados aquí en el canal de Facebook del Ministerio Lumbrera de la Resistencia, pero también terminando el programa yo los subo al canal de YouTube de nosotros para que también los puedan ver por ahí. No se olviden seguirnos también en Instagram. En YouTube tienen que buscarnos como Ministerio Lumbrera, pero hay un grupo que es como de mexicano, no estoy seguro, que tiene el mismo nombre y es muy famoso, entonces sale primero que nosotros en YouTube. Por lo que si usted nos busca puede poner Ministerio Lumbrera y entre paréntesis pone antes Calama para Cristo, nos va a encontrar inmediatamente. De ahí también están los 48 episodios anteriores. Por supuesto, los libros individuales fueron escritos sobre un gran periodo de tiempo por varios escritores. ¿Cómo pues se coleccionaron y quién decidió cuáles compondrían el canon de las escrituras? Vamos a ver. Algunas consideraciones básicas. El significado de la palabra canon. Su derivación. La palabra viene del vocablo griego canon, el cual se refiere a un instrumento de medir. Por consiguiente, adquirió el significado de una regla de acción. Eso lo podemos ver en Gálatas 6:16 y en Filipenses 3:16. La historia del uso de la palabra. En la iglesia primitiva la palabra canon se usaba con referencia a los credos. A mediados del siglo IV llegó a emplearse en relación con la Biblia. Ejemplo, la lista de los libros aceptados, reconocidos como pertenecientes a la Biblia. Su significado. En realidad la palabra canon tiene doble significación. Se refiere a la lista de los libros que cumplieron con los requisitos de ciertas pruebas o reglas y así se consideraron autoritativos y canónicos, pero también significa que la colección de libros canónicos constituyen la regla de nuestra vida. Ya, eso es importante definir bien qué es lo que era la palabra canon para que tengamos la claridad de lo que estamos hablando cuando decimos el canon de las escrituras. Algunas consideraciones en la investigación de la canonicidad. La autenticación. Es esencial recordar que la Biblia se autentica a sí misma, puesto que sus libros fueron inspirados por Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Que es un texto muy conocido. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí tenemos lo que es la autenticación de las escrituras. Continuamos. En otras palabras, los libros eran canónicos en el momento que fueron escritos. Lo volvemos a repetir. No fue necesario esperar a que los varios concilios pudiesen examinar los libros para determinar si eran aceptables o no. Las personas y los concilios, y aquí pongan atención, solamente reconocieron y declararon lo que es verdadero por la inspiración intrínseca de los libros tal como fueron escritos. ¿Ven? Es lo que yo les explicaba recién. Solamente hubo un reconocimiento y una aceptación de los libros inspirados, no una elección por parte de lo humano. Ningún libro de la Biblia fue hecho canónico por la acción de algún concilio de la iglesia. Se los voy a poner sin cámara, sin nada por ahí por unos segundos. Está destacado para que ustedes le saquen una foto, una captura de pantalla o después cuando vuelvan lo puedan leer. Ningún libro de la Biblia fue hecho canónico por la acción de algún concilio de la iglesia. Continuemos. Las decisiones de los hombres. Sin embargo,
Los hombres y los concilios sí tuvieron que considerar cuáles libros debían ser reconocidos como parte del canon, porque había algunos candidatos que no eran inspirados. Se tuvieron que hacer algunas decisiones y elecciones, y Dios guió a grupos de personas a hacer las decisiones correctas, no sin algunas pautas, y a coleccionar los varios escritos en los cánones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien, todo fue guiado sobrenaturalmente por la providencia de nuestro Señor y la iluminación de su Santo Espíritu. Debates sobre la canonicidad. En el proceso de decidir y coleccionar era de esperarse que surgieran varias disputas en cuanto a alguno de los libros, y así fue. Era como algo inevitable. Sin embargo, estos debates no disminuyen la autenticidad de los libros genuinamente canónicos, ni tampoco le conceden autoridad a aquellos que no fueron inspirados por Dios. La conclusión del canon. Desde el 397 a.C., la Iglesia ha considerado que el canon de la Biblia está completo. Y si está completo, entonces tiene que estar cerrado. Antes de continuar aquí, me gustaría aclarar de que estas nuevas revelaciones, a ver, estas nuevas revelaciones esta nueva profecías que aparecen por ahí en redes sociales, por pseudos apóstoles, pseudos profetas, el canon está cerrado. Todo lo que Dios quería revelar ya está revelado. Nuestra tarea es extraerlo de las Sagradas Escrituras, es orar por la inspiración, por la iluminación del Espíritu Santo para nuestras vidas, para que a través de la escudriñación de las Escrituras nosotros podamos obtener lo que Dios ya ha revelado. ¿Sí? Porque el canon está cerrado. Y miren lo que viene a continuación, que me parece muy acertado de parte de Riley. Por lo tanto, no podemos esperar que se descubran o se escriban algunos otros libros que abrirían el canon de nuevo para sumarse a los 66 libros. Aún si se descubriera una carta del apóstol Pablo, por ejemplo, no sería canónica. Después de todo, Pablo debió haber escrito muchas cartas durante su vida, de las que están en el Nuevo Testamento. Sabemos que hubo una carta a los laodicenses, hay una carta a Corinto también que se nombra en el mismo libro y que no se ha descubierto, no está dentro del canon. Aún así, la iglesia no las incluyó en el canon. No todo lo que escribió un apóstol era inspirado, porque no era el escritor el inspirado, sino sus escritos, y no necesariamente todos ellos. Por eso vamos a hablar en el próximo episodio de la inspiración de la escritura. No todo lo que escribieron los apóstoles, no todo lo que escribió Juan, no todo lo que escribió Jacobo, no todo lo que escribió Lucas fue hecho bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la inspiración de Dios, con el fin de que fuese parte del canon. Eso es importante. Ya Dios eligió a estos hombres para que ellos escribiesen su palabra, y Él eligió qué debían escribir y qué sería considerado canónico. No estoy desmereciendo ni a ningún apóstol, ni la enseñanza de ellos, ni nada por el estilo. Pero lo que está hoy dentro de los 66 libros fue lo que la soberanía de Dios decidió que así fuera. Los libros más recientes que las sectas ponen a la par de la Biblia no son inspirados ni tienen razón alguna de ser parte del canon de la Escritura. Y aquí también lo destaqué en amarillo para que no se nos olvide. Por cierto, las supuestas declaraciones proféticas o visiones que algunos alegan que provienen de Dios hoy en día no pueden ser inspiradas y consideradas como parte de la revelación de Dios, investidas de alguna autoridad como la de los libros canónicos. Por favor, hermanos, que les quede claro eso. Ahí lo voy a dejar 5 segundos para que lo lean y lo tengamos claro. El canon del Antiguo Testamento, la evidencia del mismo Antiguo Testamento, de la ley. El Antiguo Testamento contiene varias referencias a la ley o el Pentateuco o la Torá de Moisés como autoritativa. Estas son algunas de las citas. Tenemos Josué,
del 1 al 7, 23:6. Leamos Josué 23:6. Esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Segunda de Reyes, Esdras. Leamos Malaquías 4:4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les di en Horeb para todo Israel. ¿Ya? Tales referencias le dan validez a la naturaleza inspirada de los escritos de Moisés en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, donde él dejó escrita la ley. En estos versículos que acá no leímos todos, dan evidencia de que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, siempre fueron considerados autoritativos para el pueblo de Israel. Y por ende nosotros podemos tomarlos también como lo que leímos, ¿cierto?, hace un rato, que toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir, para prepararnos para toda buena obra. De los profetas. Los profetas afirmaron que hablaban la palabra de Dios y sus profecías se reconocieron como autoritativas. Note estas referencias de José 6:26 y comparada con Primera de Reyes 16:34, Josué 24 del 29 al 33, y comparamos más con Jueces 2 del 8 al 9, Segunda de Crónicas 36, 22, 23, comparada también con Esdras 1 del 1 al 4, Daniel 9, 2, y nuevamente comparado con Jeremías 2, 25 del 11 al 12. ¿Ya? Esta es siempre vamos a notar y vamos a verlo más adelante que había una triple división del Antiguo Testamento reconocido por la iglesia y por todos, que era la ley, los profetas y los demás escritos. Entonces podemos entender de que el canon del Antiguo Testamento siempre fue reconocido como tal. De Malaquías 4:5. En Malaquías 4:5, leámoslo, ¿cierto? Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con toda maldición. Hay indicación de que el testimonio profético terminaría con Malaquías y no comenzaría de nuevo hasta la llegada de un profeta como Elías en la persona de Juan el Bautista, donde vemos que Jesucristo en Mateo nos dice justamente eso, ya que Juan el Bautista fue el que venía como Elías. Evidencia de los manuscritos del Mar Muerto. Su importancia, estos fueron los libros el descubrimiento de Qumran, maravilloso, dicho sea de paso. Su importancia, los rollos nos indican cuáles libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos como sagrados en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El número de ellos, más o menos 175 de los 500 rollos del Mar Muerto son bíblicos, bastantes. Hay varias copias de muchos de los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Antiguo Testamento están representados entre los rollos, con excepción del libro de Esther. Su testimonio. El mero hecho de que aparezcan libros bíblicos entre los rollos no prueba su canonicidad, puesto que algunos de los libros no canónicos también están presentes. Sin embargo, muchos de los rollos del Mar Muerto son comentarios, y hasta ahora todos los comentarios tratan solamente de los libros canónicos. Ahí se los subrayé. Esto parece demostrar que se reconocía la distinción entre los libros canónicos y los que no lo eran, es decir, entre los inspirados y los que no lo eran. También 20 de los 39 libros del Antiguo Testamento se citan o se hace referencia a ellos como escritura. En resumen, los rollos aportan evidencia positiva de la canonicidad de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Crónicas, Esther y Cantar de los Cantares. Los rollos, estamos hablando de los rollos de Qumran. Otra evidencia, el prólogo a Eclesiástico. Eclesiástico es un libro que nosotros no lo consideramos dentro del canon. Este libro no canónico hace referencia a una división tripartita de los libros, a saber,
la ley, los profetas e himnos y preceptos para la conducta humana, la cual conocía el abuelo del autor, lo cual sería alrededor del 200 antes de Cristo. Filón, alrededor de 40 antes de Cristo, hizo referencia a la misma división tripartita, es lo que yo les decía hace un momento. Josefo, que vivió entre el 37 y el 100 antes de Cristo, dijo que los judíos consideraban solamente los 22 libros como sagrados, que equivalen precisamente a los mismos 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos hoy. ¿Por qué para nosotros son 37 y para ellos son 22? Porque tenían unidos, por ejemplo, el libro de Primera y Segunda de Reyes en un solo libro. Ya los libros de los profetas menores eran solo uno grande, no los contaban por separados por eso, pero en rigor son los mismos. Jamnia. Jamnia en el 90 a.C. era una casa de enseñanza de rabinos que discutieron la canonicidad. Algunos cuestionaron si se debían aceptar, como se estaba haciendo, Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estas discusiones tenían que ver con un canon ya existente. Fíjense que pasó algo parecido con el Nuevo Testamento. Lo que se discutieran sobre los libros que ya eran aceptados. No se hizo una preselección y luego una votación para finalmente tener una lista de libros elegidos por nosotros, sino que era un reconocimiento por sobre todo de los libros que Dios en su soberanía y providencia había dado a través de la inspiración. Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento. La única excepción fue Agustín, en el 400 a.C., quien incluyó los libros apócrifos. Estos libros extra que algunas Biblias incluyen entre los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, algunos los llaman también deuterocanónicos, ¿ya? Como de segundo orden, de segunda autoridad, no con la misma autoridad que gozan los libros canónicos. Nosotros simplemente, guiados por el Espíritu Santo, los desechamos, en el sentido de que no se hicieron parte del canon. No obstante, hay libros, todos estos libros apócrifos, siempre es bueno estudiarlos y leerlos para poder entender el pensamiento del pueblo en esa época, el pensamiento cultural, en ese contexto que estaba todo esto sucediendo. No para obtener revelación divina, no para obtener doctrina, por supuesto, sino de como conocimiento. Sin embargo, él reconoció que estos no eran totalmente autoritativos. Los libros apócrifos no se reconocieron oficialmente como parte del canon hasta el Concilio de Trento, en el 1546, ¿ya? Y entonces solo por la Iglesia Católica Romana. Ahí creo que eso habla por sí solo a qué nos referimos con esto. La evidencia del Nuevo Testamento. Las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Hay unas 250 citas de los libros del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, se lo subrayé. Ninguna proviene de los libros apócrifos. Todos los libros del Antiguo Testamento se citan excepto Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Fíjense qué importante. Ya los apóstoles, Jesucristo mismo estaba haciendo citas del Antiguo Testamento, de los libros que nosotros hoy reconocemos como inspirados. Mateo 5, 6, 17, por ejemplo, el Señor aquí dijo que la ley y los profetas eran autoritativos porque con toda seguridad se iban a cumplir. Esta doble división abarca todo el Antiguo Testamento. En Lucas 11, 51, aquí el Señor afirmó algo definitivo tocante a la extensión del canon del Antiguo Testamento que él aceptaba, al condenar a los líderes del pueblo judío por matar a los mensajeros de Dios a través de su historia. Él los acusó de ser culpables de derramar la sangre de todos los justos, desde Abel hasta Zacarías. Ahora bien, el homicidio de Abel se narra en Génesis 4 y el de Zacarías en Segunda de Crónicas 24, que fue el último libro en el arreglo del canon hebreo. Como Malaquías lo es en nuestro arreglo, en el orden, ya en el orden. Así que el Señor estaba diciendo, desde el primer homicidio registrado en el Antiguo Testamento hasta el último.
Ahora bien, por supuesto que hubo otros homicidios de mensajeros de Dios que se relatan en los libros apócrifos, pero el Señor no los tomó en cuenta. Evidentemente, Él no consideraba que los apócrifos tuviesen igual autoridad que los libros de Génesis a Segunda de Crónicas, que equivalen a todos los libros que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, solo que estaban en otro orden. Entonces Jesús mismo aceptó estos libros como canónicos. Vamos con el canon del Nuevo Testamento. Las pruebas de la canonicidad, la prueba de la autoridad. Con relación a los libros del Antiguo Testamento, esto significaba que tuvieran el respaldo de la autoridad de un legislador, un profeta o un líder de Israel. En cuanto a los libros del Nuevo Testamento, esto significa que la autoridad de un apóstol respaldara los libros que fueron aceptados en el canon. Esto significaba que el libro tenía que ser escrito o respaldado por un apóstol para que de alguna manera contara con autoridad apostólica. Por ejemplo, se consideró a Pedro como el apóstol que respaldó los escritos de Marcos y a Pablo como el que respaldó los de Lucas. Bien, lo habíamos nombrado en la introducción. La prueba de la singularidad, y aquí es donde estamos detallando un poco más cuáles fueron las pautas que el Señor nos permitió tener para, para reconocer los libros que hoy forman parte de nuestro canon. Para ser incluido en el canon, un libro tenía que mostrar evidencia de su singularidad como prueba de su inspiración. La prueba de la aceptación por las iglesias. A medida que los libros circulaban, tenían que ser aceptados por las iglesias. Y aquí le destaqué esto. En realidad, ningún libro fue cuestionado por un gran número de iglesias, llegó finalmente a ser admitido. Es decir, que en esta circulación de los escritos, si un libro era cuestionado por muchas iglesias, se entendía que no era un libro inspirado, por ende no formó parte del canon. Los libros que formaron parte del canon fueron aceptados, usados por las iglesias del primer siglo unánimemente. El proceso de reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. Y aquí se lo destaqué en rojo para que no nos olvidemos nunca de esto. Recuerde que los libros fueron inspirados cuando fueron escritos y por lo tanto canónicos. La Iglesia solamente prestó testimonio a lo que ya era inherentemente genuino. Bien, el testimonio del periodo apostólico. Los escritores reconocieron que sus propios escritos eran la palabra de Dios. Por ejemplo, Colosenses 4:16 y Primera de Tesalonicenses 4:15. ¿Ya? Ellos también reconocieron que los escritos de otros libros del Nuevo Testamento eran escritura. Ahora bien, escritura era una designación en el judaísmo para los libros canónicos, así que cuando se le aplicaba en el Nuevo Testamento a otros escritos del Nuevo Testamento, se le asignaba como canónicos. Así ocurre en dos lugares significativos. Ya el uso en Primera de Timoteo de la cita de Deuteronomio 25:4 es: no le pondrás bozal al buey mientras trilla, ¿verdad? Se asocia con la de Lucas 17, ¿verdad? Que el obrero es digno de su salario. Y en ambas se les llama escritura. Por cierto, el sentido de Lucas 17 se encuentra en el Antiguo Testamento, pero la forma de la cita se halla solamente en el Evangelio. Es decir, se tomó un principio del Antiguo Testamento para usarlo como una cita del Nuevo Testamento. El otro es segunda de Pedro 3:16, ya donde Pedro se refiere a los escritos de Pablo como escritura. Pedro reconoció que los escritos del apóstol Pablo eran inspirados. Esta es una atestiguación significativa a causa del lapso relativamente corto que transcurrió entre el tiempo en que Pablo escribió alguna de sus cartas y la fecha en que Pedro las reconoció como escritura. Es decir, que la evidencia interna nos demuestra que los apóstoles reconocían los escritos por otro apóstol
como escritura, pero no todos o cualquier escrito como ya nombramos, solamente los que fueron inspirados por Dios. El testimonio del periodo desde el 70 al 170, ¿ya? Durante este periodo, todos los libros del Nuevo Testamento fueron citados en otros escritos de la época, y los padres de la Iglesia reconocieron como canónimos los 27 libros. Por supuesto, cada uno de ellos no citó a los 27. Adicionalmente, Marcio o Marción, un hereje en el 140, incluyó en su canon solamente a Lucas y 10 de las epístolas de Pablo, lo cual demuestra a lo menos que a esta fecha tan temprana ya se estaban coleccionando los escritos de Pablo. Es decir, que fíjense que antes del año 170, después de Cristo, ya había un reconocimiento de muy gran parte de los libros del Antiguo Testamento. Es un periodo muy corto en el tiempo, ya donde ya sucedió esto. Luego, el testimonio del periodo del 170 al 350. Tres evidencias importantes surgen de este periodo. Primero, el canon muratorio, en el 170. Omitió a Hebreo, Santiago y Primera y Segunda de Pedro, pero hay una ruptura en el manuscrito y por lo tanto no podemos estar seguros de que estos libros no fueran incluidos. Este canon también rechaza algunos de los libros como El Pastor de Hermas, que no llegó a ser parte del canon. Fíjense que ya para el 170, en el canon moratorio aparece una lista muy extensa de el 90% de los libros que tenemos nosotros hoy como canon y que además no o rechaza El Pastor de Hermas, que también fue rechazado unánimemente como un libro no inspirado. Entonces ya para el 170, digámoslo, estábamos tiki-taka con el canon. En segundo lugar, a la versión antigua siriaca, a finales del segundo siglo, ¿verdad? Le faltaba segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, pero ningún libro adicional se agregó para traer el total de 27 libros. Nuevamente, ya estaba casi unánimemente reconocido el canon. En tercer lugar, a la versión antigua latina, cerca del año 200, le faltaban segunda de Pedro, Santiago y Hebreos, pero tampoco agregó libros adicionales. Así es que los libros candidatos que no eran aptos para ser incluidos en el canon fueron rechazados durante este periodo. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento estaban recibidos y solamente pocos eran debatidos. El Concilio de Cartago, en el 397. Generalmente se acepta que este concilio de la Iglesia fijó los límites del canon del Nuevo Testamento con los 27 libros como los que tenemos hoy. Ya para el 397 esto ya estaba sin discusión cerrado, ya no había nada más que hacer. Ya no es que el concilio haya elegido los libros, sino que ya para ese año, a la llegada de ese concilio, fue ya totalmente unánime que se reconocieran los 27 libros que tenemos hoy. Una nota sobre la opinión de Lutero acerca del libro de Santiago. Algunas veces se alega que Martín Lutero rechazó el libro de Santiago o Jacobo por no considerarlo canónico. Esto no es cierto. Cito aquí lo que él escribió en su prefacio al Nuevo Testamento, en el cual él le atribuye a varios libros del Nuevo Testamento diferentes grados de valor doctrinal. El Evangelio de San Juan y su primera epístola, las epístolas de San Pablo, especialmente Romanos, Gálatas, Efesios y la epístola de San Pedro, estos son los libros que le enseñan a usted de Cristo y enseñan todo lo que es necesario y bendito que usted sepa, aun si usted viera o oyera ningún otro libro de doctrina. Por lo tanto, la epístola de Santiago es una perfecta epístola de paja comparada con ellas, porque no tiene en sí nada de sustancia evangélica. Así que Lutero estaba comparando en su opinión el valor doctrinal, no la validez canónica. ¿Ya? Entonces, hermanos, esto, sí, la cámara me quedó un poco corrida por ese día, pero yo me pongo acá. Este fue el episodio 49. Déjenme ver si alcanzamos a mostrar esto y que se pueda mirar, a ver. Denme un minutito, que había una lista aquí de comparación del canon, pero bueno, mientras la trato
de cargar acá, eh, es importante notar, hermano, cómo se creó el canon, cómo se reconoció finalmente bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la soberanía de Dios, a través de de su providencia, es que los libros se reconocieron. No fue que nosotros como humanos dijimos, mira, este sí, este yo creo que sí, no, sino que fue un proceso, digámoslo, externo, guiado por el Señor. A ver, miren, ahí está, ahí está. Esta es una comparación de cánones. Déjenme ver si lo puedo poner un poquito más grande. A ver, ahí, ahí. El tema es que no se pueden ver todos. A ver. Bueno, déjenme esconder esto. Ahí. No sé si ustedes pueden ver, acá tenemos la iglesia anglicana, la iglesia siria de Oriente, los rollos del Mar Muerto, el canon judío, el luterano, el ortodoxo, el protestante, el católico romano, el pentateuco samaritano, los targúmenes, el Nuevo Testamento de la Péchita, el Nuevo Testamento de Haile Selassie, y entonces ustedes pueden ver que los que están en verde son los que fueron aceptados. Y fíjense que están todos en verde, ¿verdad? Que son prácticamente el Nuevo Testamento aceptados por toda la iglesia. En el rollo del Mar Muerto están en blanco porque significa que el rollo está dañado o está perdido. No es que no se aceptara. Vemos esto con todo el Nuevo Testamento. Después viene tercera de Edras, cuarta de Edras, quinta, sexta de Edras, donde ustedes pueden ver que los protestantes no lo aceptamos, tampoco la católica romana sí. La iglesia anglicana lo consideran como deuterocanónico, o sea, de segundo orden. La ortodoxa también los tiene dentro de su canon. Tenemos Esther, adiciones Esther. Esther también es considerado por nosotros los protestantes como parte del canon. Esther griega, Judith, Tobías. Fíjense que aquí viene primera de Macabeo, segundo de Macareo, donde la iglesia ortodoxa sí lo consideran, algunos lo consideran como de tercer canon. La iglesia católica romana los tiene dentro de su canon a Tobías, a Judith, a primera y segunda de Macabeos, a tercera de Macabeos, segunda de Macabeos la tienen. Nuevamente vienen los salmos aceptados por todos. Ya tenemos, por ejemplo, la oración de Manasés, que para la anglicana es deuterocanónica, para la iglesia siria también, para la ortodoxa es parte del canon. Y luego ya viene Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, que es aceptado como canónico por la mayoría de las iglesias. Job, por ejemplo, tenemos sabiduría eclesiástico, que son parte de la iglesia ortodoxa y la católica romana, no de la protestante. Los salmos de Salomón, y aquí tenemos los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Si se fijan, son aceptadas por prácticamente todas las iglesias eh, como canónicos. Después tenemos a Baruch, que es parte del canon católico, ortodoxo, pero no protestante. Carta de Baruch, Apocalipsis de Baruch, ve que la ortodoxa la considera como de tercer canon. Cuarta de Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, oración de Azarías, Bel y el dragón. Todos estos libros son libros que nosotros consideramos apócrifos. Guerra de los Judíos de Josefo aparece por acá. Y luego viene el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y estos son aceptados por la mayoría de la iglesia. Obviamente estos libros no aparecen en los rollos de Qumran, del Mar Muerto, ¿ya? La iglesia luterana y hasta Apocalipsis tenemos todo. Después quedan algunas más por ahí que son apócrifos, que algunas iglesias por aquí, por ejemplo, Aliento de Dios de la Biblia armenia, lo consideran como adicional, y bueno, y otros más, que son muchos los encontrados por ahí que no forman parte de la iglesia protestante. Pero qué bueno que les pude mostrar esto, aunque sea rápidamente, para que se dieran cuenta la cantidad de libros que se han encontrado y cuáles fueron aceptados como canónicos en la mayoría de las iglesias y cuáles algunos fueron incluidos en otras iglesias como de segundo orden, de tercer orden incluso, pero en el grueso
se fueron, el grueso, o al menos lo que nosotros consideramos como canónicos, también fueron aceptados por la mayoría de las iglesias. Entonces, con esto, hermanos, quiero terminar. Estamos justamente dentro del tiempo y recordarles nuevamente que la Biblia es verdad, que los libros que están ahí fueron inspirados por el Señor. No hay duda de eso. No fue una elección humana, fue un reconocimiento por parte de la iglesia de la inspiración de estos textos. Ya los del Nuevo Testamento cumplían con las pautas que debían cumplir para ser parte de esto, lo mismo que en el Antiguo Testamento, fueron reconocidos con evidencia interna y evidencia externa de su canonicidad. Entonces tengamos la plena confianza de que lo que tenemos hoy es la Biblia que Dios quiere que tengamos. Así que les invito nuevamente a estudiarla con todo el ánimo, con todas las ganas, porque ahí encontramos vida y vida eterna. Así es que, hermanos, esto fue el episodio número 49, ¿sí? 49 de esta excursión por la teología sistemática. Ya no se olviden seguirnos en las redes sociales, síganos en Instagram, síganos en YouTube, aquí en Facebook, compartan estas transmisiones, siéntanse libres de usarlos para sus estudios personales en la iglesia, muéstrenselo a sus pastores. La verdad es que no hay nada que no sea bíblico en estas enseñanzas. Y los quiero invitar nuevamente a que ustedes puedan, por favor, estudiar las escrituras en profundidad para conocer al Señor cada vez mejor. Hay cosas que quizás no vamos a entender o comprender nunca, pero lo que lo podemos hacer, busquemos con todo nuestro corazón. Amemos a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Así es que me despido de ustedes, oren por quien les habla, Iber Ramírez, y por este ministerio, para que podamos llegar a muchos. Y que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hasta luego. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia,